Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Como siempre, saludo a quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta de la gran señal nacional, acá en Pichincha 103.7 FM estéreo. No se olviden también ustedes que pueden escucharnos a través de www.sonorama.com.es en Real Audio. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook. Buenos días a nuestra audiencia que como cada mañana se conecta a nuestra transmisión en esa red social. Nuestra fanpage se llama Radio Sonorama. En YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, como siempre, gracias a la audiencia que está enlazada con nosotros a esta hora en nuestro espacio, y desde este momento ya comienzo a transmitir a través de mis cuentas personales. Estoy en Instagram, buenos días a quienes se unen a este espacio a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela en Instagram. Síganme, por favor, acompáñenme al comentario sin rodeos, les envío un abrazo. Ahí le veo al Emilio Domínguez, que ya está conectado, la Pame Velasco, la doctora Aguiar, qué gusto, Yoconda Pico desde Puerto Viejo, María Eugenia Molina, los internautas que están conectados a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela en Instagram, y les saludo también a los tiktokeros que están conectados a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B en el TikTok. Ahí tienen ustedes la posibilidad de escucharme en esta transmisión en vivo en el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Bueno, yo les decía que el 11 de septiembre es una fecha que tiene consideraciones planetarias, y vamos, digamos, a hacer la mirada retrospectiva desde el año 73, que es un hecho, es un episodio que sin duda marcó al continente, no solamente a Chile, sino al continente. El 11 de septiembre de 1973, uno de los episodios más condenables, un artero atentado contra la democracia de un país hermano, de Chile. Ese día, el 11 de septiembre del año 73, el golpe de Estado militar en Chile, ¿no? La historia habla justamente de esa acción que llevó adelante las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, los Carabineros y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la denominada Unidad Popular. Tropas del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se quitó la vida, se suicidó, mientras las tropas militares ingresaban al Palacio de la Moneda. Un golpe que dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet. Durante 17 años gobernó Pinochet Chile, entre el 73 y 1990, hasta que en el año 90, un plebiscito, un referéndum, en Chile dio paso al regreso de ese país a la democracia en el año 1990, y el presidente Patricio Aylwin se convirtió en el primer mandatario posterior a esos 17 años de un gobierno militar. El portal BBC Mundo publica 4 razones que explican el golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile. ¿Por qué es tan emblemático y por qué tuvo impacto internacional? Se pone, por ejemplo, la figura de Allende, que no fue una figura cualquiera, no fue un líder cualquiera. Fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia, lo que convirtió de inmediato en una figura a nivel mundial. Y pese a las innegables divisiones que provocaba y sigue provocando en su propio país, fuera de él, su figura y su proyecto generaron gran admiración. La figura de Allende. Las imágenes. Otra de las razones por las cuales ese golpe de Estado sigue siendo considerado un hito alrededor del mundo. Imágenes que se volvieron icónicas, fotografías, ¿no? Tal vez una de las más emblemáticas es aquella en donde se observa el bombardeo con misiles aéreos a la Casa de la Moneda, al Palacio Presidencial. Esa tal vez es una de las imágenes más emblemáticas de la época. Y por cierto, la presencia de Pinochet, ya asumiendo el poder, un gobierno que fue claramente atentatorio contra los derechos humanos, un gobierno considerado sanguinario, al igual que el resto de dictaduras del Cono Sur. Hay que revisar nomás la historia, que algunos dicen que los militares deberían gobernar, que no sé qué. Revisen la historia y lo que pasó, no solo en nuestro país en la década de los 70, sino fundamentalmente en el Cono Sur con dictaduras sanguinarias: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia.
para que más o menos tengamos una referencia y no digamos cualquier cosa desde la ignorancia. Hito en derechos humanos, señala como otro factor BBC Mundo. Y cita al investigador David Lehman, quien opina que otro punto relevante es que a partir de lo que ocurrió en Chile se profesionalizaron los derechos humanos no solo en América Latina, sino también en el mundo. Hubo mucha solidaridad, a diferencia de Argentina o Brasil, que también tenían regímenes militares. En este caso florecieron organizaciones de apoyo hacia las víctimas de la persecución. Surgió mucha militancia internacional en torno a Chile porque es un país que resonaba y atraía. El especialista recuerda que en Reino Unido, por ejemplo, se creó un programa de ayuda para el rescate de académicos y de estudiantes y que lo mismo se repitió en otros países. El golpe de Chile marca el principio de una mayor focalización de los derechos humanos, de la integridad física, entendido como los abusos o torturas, dijo Camila Vergara, y surgió a partir de ese golpe de Estado un mayor compromiso de Europa con los derechos humanos. Y el cuarto hito que cita BBC Mundo, me parece genial este artículo, la diáspora, es decir, el exilio político de aquellos que decidieron abandonar su país, obligados o de forma voluntaria. El exilio político durante la dictadura de Pinochet representa el mayor movimiento migratorio en la historia de Chile, sumando a más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el país. Esta expatriación masiva, que tuvo como destino países como Argentina, México, Cuba, Italia, Suecia y Alemania, influyó en que muchos extranjeros se solidarizaran con lo que estaba ocurriendo con el régimen militar. Pero quizás más importante aún, que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo. Porque muchos exiliados eran formados tanto política cuanto económicamente y lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con mucha facilidad, de acuerdo al análisis. Un artículo muy interesante para hablar de las razones que explican, ya luego de tantos años, luego de 50 años, el golpe de Estado de 1973, el 11 de septiembre de 1973. ¿Pero qué también pasó el 11 de septiembre? Ya no del 73, sino del 2001. Este episodio que cambia el mundo. El 11 de septiembre del año 2001, los atentados a el World Trade Center, a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que provocaron algo así como 3.000 fallecidos. Ya hay referencias justamente sobre esos ataques terroristas a las Torres Gemelas y también un ataque al Pentágono. No solo cobraron innumerables vidas, sino que también tuvieron un impacto en la política internacional, la seguridad global y la psicología de las naciones. La mañana del 11 de septiembre del 2001, 2 aviones comerciales secuestrados por terroristas se estrellaron contra las icónicas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, causando un colapso en cuestión de horas. Simultáneamente otro avión se estrelló contra el Pentágono en Washington, actos de violencia que cobraron la vida de casi 3.000 personas y dejaron cientos de heridos. Hubo un impacto en la política internacional, una reconfiguración completa de la política generada desde los Estados Unidos, y a partir de esto, tal vez ahí esta emblemática frase de George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en esa época: el que no está con nosotros entonces es nuestro enemigo, para hablar de los absolutos con los cuales alguna gente piensa, ¿no? Hay gente que no entiende que no todo en la vida es blanco o negro, hay gente que no entiende que en la vida hay matices y eso no es signo de tibieza. Pero en este caso, pensando en absolutos, el que no está con nosotros entonces es nuestro enemigo, dijo Bush, para justificar toda esa decisión de cambiar la política internacional y los temas de la seguridad. Aeropuertos y fronteras de todo el mundo implementaron medidas de seguridad más estrictas para prevenir futuros ataques terroristas, se crearon agencias de seguridad y se fortalecieron los sistemas de inteligencia. Son 22 años del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center en los Estados Unidos. Otra cosa que pasa, que la recordamos este 11 de septiembre. ¿Qué más recordamos este 11 de septiembre? Y algo muchísimo más reciente. Hoy se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Dejo lo internacional y me centro en mi país, en nuestro país. Y hablo de un hecho que sigue siendo doloroso, y que desgraciadamente algunos y algunas pretendieron politizar sin entender el significado de lo que había ocurrido. Un hecho que desde mi punto de vista, y
y lo he sostenido en varias ocasiones en este espacio. Para mí, para este periodista, no basta con la sentencia a 34 años de privación de libertad del femicida confeso, el ex policía Germán Cáceres. Porque luego de que Cáceres fue localizado en Colombia, detenido y deportado al Ecuador, y luego de que enfrentó un procesamiento judicial que significó su sentencia, en el país, este país de las coyunturas, este país donde somos absolutamente epidérmicos y lamentablemente la coyuntura de hoy hace que nos olvidemos de lo que pasó ayer, que lo he dicho en varias ocasiones. Dejamos de hablar de la corresponsabilidad del Estado sobre este crimen. ¿Y por qué quien les habla sostiene y habla y menciona permanentemente sobre esa corresponsabilidad del Estado, por si acaso? Y voy a ratificar una postura personal que le he mencionado desde hace rato, desde hace casi un año. Yo no me atrevería a decir que es un crimen de Estado. No me atrevería yo a mencionar que es un crimen de Estado. Pero sí lo digo con absoluta certeza que es un crimen sobre el cual el Estado tiene responsabilidad. ¿Me explico? Yo no digo ni creo que el Estado mandó a matar a María Belén Bernal Otavalo. Por eso sostengo que para mí no es un crimen de Estado. Pero con esa misma certeza sostengo que el Estado tiene responsabilidad porque el crimen de María Belén Bernal ocurrió en una instalación perteneciente al Estado ecuatoriano, la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Porque ese crimen fue cometido por un entonces agente del Estado, un policía. Y porque sobre ese crimen hay una serie de conjeturas y una serie de dudas que desde mi punto de vista no han sido aclaradas lo suficientemente un año después. La forma como fue hallado el cadáver en el Cerro Casitagua, si lo ayudaron o no a Cáceres, si lo ayudaron, ¿quién lo ayudó? ¿Cuál fue el papel de las autoridades de la Escuela Superior de Policía? ¿Cuál fue el papel de subalternos de Cáceres, que era un instructor de la Escuela de Policía? Un montón de inquietudes, que más adelante las vamos a hablar con Elizabeth Otavalo. Hay un montón. Yo planteo estas. Porque como les digo, parecería que la historia del crimen se termina ahí. Se termina con la sentencia de Germán Cáceres y no hemos vuelto a hablar del papel de quienes son parte de la Escuela Superior de Policía. No se ha vuelto a hablar. Por cierto, hay que recordar, voy a buscar la fecha en este momento. Hay que recordar cuando el presidente anunció el derrocamiento del castillo de Grayskull. Déjenme ver ahorita. Esto no lo tenía a la mano. Hay un montón, ¿no? Aquí está una nota de Ecuador en Vivo, del 27 de septiembre del año pasado. Ecuador en Vivo titula: Ácidas críticas recibió Lazo por demoler el castillo de Grayskull. Voy a leer la nota. Recordar es volver a vivir. Como somos desmemoriados, hay que recordar que el presidente ofreció demoler el castillo de Grayskull. Esa instalación de dormitorios de la Escuela de Policía donde se perpetró el crimen. Como que demoliendo eso van a generar algún tipo de reparación sobre este femicidio. El escenario fue la misma Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito, dice Ecuador en Vivo, en donde se cometió el femicidio en contra de María Belén Bernal a manos de su pareja, el policía Germán Cáceres. Allí el presidente Guillermo Lazo anunció que demolerá el edificio. Ese momento, dijo, llegará cuando los jueces hayan obtenido las pruebas necesarias para las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, cómplices y encubridores. Este edificio será derrumbado, sentenció. Ojo con lo que dijo el presidente. Dijo que el edificio será
demolido, derrumbado, cuando los jueces hayan obtenido las pruebas necesarias para las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, cómplices y cubridores. Derrumbaremos este edificio y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior de Policía. También dijo que fortalecerá la ley y el plan para la erradicación de la violencia contra la mujer y se impulsará una formación policial integral con enfoque de género, en conjunto con ONU Mujeres. Vamos a ver. ¿Cuándo fue sentenciado Cáceres? Veamos la fecha exacta. 26 de mayo. Junio, julio, agosto, septiembre. 3 meses y medio. Hoy estamos 11. 3 meses y medio. ¿Ya demolieron el castillo de Grayskull? Pregunto. Porque según esta declaración del presidente, había dicho que cuando los jueces se hayan obtenido con certeza las pruebas necesarias para las conclusiones que determinen el nombre del responsable, entonces, ¿qué pasó? Ya está sentenciado hace 3 meses y medio el hombre, pero ya no han vuelto a hablar del tema. Porque aquí somos, pero de una epidermis, aquí somos un solo hervor, de verdad. Ya nadie habla del tema, nadie. Y por supuesto, pues ese desaguisado del presidente que lo critiqué en este espacio provocó en su momento un montón de críticas. Acá, por ejemplo, en Ecuador en Vivo publicaron un tuit de Ismael Quintana: eso de andar demoliendo bienes públicos por puro simbolismo debería ser observado por la Contraloría General del Estado. Nuevamente, ¿quién le aconseja eso al presidente? Marco Proaño Durán: las instituciones no las hacen edificios, las hacen las personas. Gracia Costa Lazo: demoler un edificio, la solución a los graves problemas. Estar en Raza Castañeda: definitivamente somos vanguardistas, inauguramos la fantochada como forma innovadora de reparación a las víctimas, dándole nueva perspectiva al derecho a la verdad y demoremos para preservar la memoria. Ahora somos el banco de la tri. Vean, hasta un tuit mío ponen ahí. ¿Qué había yo escrito el 26 de septiembre de 2022? ¿Demoler un edificio es una medida de reparación? ¿No sería más contundente impulsar cambios reales en las lógicas internas de la policía y modernizar sus procesos de formación? Para respetar a la mujer, ¿no sería mejor una política pública efectiva y con recursos? Hasta un tuit mío sacan ahí. Gracias a los amigos de Ecuador en Vivo que se fijaron en el tuit de este periodista. Es que es tal cual. Tal cual. Y luego de este anuncio, ¿qué pasó? Este anuncio fue en septiembre. El 27 de septiembre. Este anuncio se generó 2 semanas después del femicidio. 2 semanas después. ¿Se acuerdan cuando el presidente regresa de un viaje internacional y hace la primera declaración en la pista del aeropuerto, que le graban con el fondo del lujo socialista, como le llamaban algunos, que era el avión presidencial? Y aparece ahí el presidente junto a su señora esposa, que me pareció una exposición completamente innecesaria de la señora María de Lourdes Alcíbar. Le expusieron de gana a la esposa del presidente. Y aparece el presidente en esa salida en vivo, no en vivo, en esa salida que se transmitió luego en cadena, en un mensaje. El presidente le pidió o anunció la renuncia, que le pidió la renuncia al entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Se acuerdan? Y hubo un montón de anuncios. Aquí, este es el país de los anuncios y el gobierno de los anuncios. Un montón de anuncios. Luego de eso aparece el presidente ese 27 de septiembre a decir que van a demoler el castillo de Grayskull. Ha pasado casi un año y me imagino yo que el castillo de Grayskull, porque no me he enterado que lo hayan demolido. No está demolido. Ya nadie habla del tema. En lugar de pensar en las medidas de reparación, ¿no? En las medidas de reparación. Diario Expreso el día de hoy, ayer en realidad, anunciaba que este día organizaciones feministas y colectivos sociales se movilizarán para conmemorar un año del femicidio de María Belén Bernal. Aquí le han puesto asesinato, pero el término es femicidio. Y es un término por el cual fue sentenciado Germán Cáceres a 34 años. El objetivo de las activistas será marchar desde el Ministerio de Agricultura hacia la Comandancia de la Policía al norte de la capital para exigir mayor protección y frenar la violencia contra las mujeres. Además, ayer se celebró una Eucaristía en honor a la abogada que fue victimada por su esposo.
Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, recordó que esa es la pena máxima por un femicidio y dijo que el ex uniformado apeló la decisión judicial, por lo que el caso será tratado en instancias superiores de la justicia. Otavalo también apeló porque considera que hubo más implicados en este crimen, por lo que espera que otro tribunal amplíe la investigación. De acuerdo. Esto es lo que va a pasar hoy. En el país de las coyunturas, ¿no? Para que vean por qué yo cuestiono el manejo de la justicia. Hubo una apelación a la decisión judicial del 26 de mayo, 3 meses y medio después, y todavía, entiendo yo, no se pasa a la siguiente instancia para poder resolver la apelación. Para otros casos, en cambio, lo hicieron así rapidito. Pero de one ping pong, como dicen nuestros chicos, de one ping pong. En este caso, 3 meses y medio y todavía no hay luces para ir justamente a la siguiente etapa de apelación. Y yo pregunto, luego de esto, el país ha cambiado, las instituciones han cambiado, la policía ha cambiado, porque después de este crimen, después de este femicidio, se escucharon y se han generado reportes sobre los cuales lamentablemente, me parece a mí que desde los medios de comunicación masivos, no se ha dado ningún tipo de seguimiento, y eso que ha habido notas publicadas por esos mismos medios de comunicación masivos. Me refiero, por ejemplo, a denuncias sobre maltratos, sobre agresiones, sobre abusos en la escuela de policía, incluso sobre casos de violación. Se generaron reportes. Me encantaría saber qué pasó con eso. ¿Qué pasó con eso? O hay un reportaje de un policía o cadete, no sé cuál es el término, un alumno, un estudiante de la escuela de policía vinculado con algún tipo de estos delitos. No tenemos conocimiento absolutamente de nada. ¿Qué significa eso? Que seguramente esto no cambió, pues. Que se sigue manteniendo el status quo al interior de la escuela de policía, que siguen formando a los policías con las mismas lógicas, que no hay tal enfoque de derechos humanos que ofrecieron después del femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Así nomás, así nomás. Este país es el país, lamentablemente, de las coyunturas. Acá, claro, gracias, doctor Daniel Andrade. Y en esa presentación del presidente de la República, en la pista del aeropuerto, que fue una puesta en escena horrorosa, ustedes recordarán ahí, el presidente se bajó del avión y le hicieron grabar un mensaje por este tema. La primera declaración del presidente, que había guardado silencio, hasta que llegó el presidente y le hicieron grabar un video ahí, donde habló de la renuncia del general Patricio Carrillo. Allí mismo habló de que ha dispuesto que 2 generales de la Policía Nacional pasen a disponibilidad. Y nunca ocurrió eso. Pero como aquí nos olvidamos, pidió la renuncia de miembros de la cúpula policial y no pasó absolutamente nada. Eso es lo que ocurre en el país de la epidermis, en el país de la superficialidad y en el país en donde no se profundizan los temas y por eso los temas quedan en el aire. Ya vamos a conversar con María Belén Bernal. Hoy no me voy a extender tanto en el comentario, justamente en atención a que, con Elizabeth Otavalo, perdón, vamos a conversar con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. No me voy a extender tanto el comentario, justamente porque ella luego tiene otro compromiso con otro medio de comunicación. Para mañana vamos a hablar del mes del asesinato de Fernando Villavicencio. Tema que ha sido pero manoseado recontramal. Pero un manoseo tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el primer mes que se cumplió el sábado 9 de septiembre. A Villavicencio lo mataron después de las 6 de la tarde del miércoles 9 de agosto. Un mes. ¿Qué ha pasado en un mes tras el asesinato de Fernando Villavicencio? Esa es una. Y otra. La compañera de fórmula de Daniel Noboa no se cansa, de verdad. Cada vez que abre la boca la señora Verónica Abad, se manda unos adobes. Ayer se ha metido con la dolarización, anteayer ha hablado de que la mujer es fea porque lee a Marx. O sea, una locura, de verdad, una locura. Pero solamente les voy a dejar un abreboca. Póngame el artículo de la Constitución, por favor. ¿Tiene el artículo de la Constitución? Les voy a dejar solamente este abreboca. Ya, este abreboca. Para que alguna gente deje de repetir tonterías.
que el señor Noboa no puede ser candidato porque nació en otro país, que él ha reconocido que no nació en territorio ecuatoriano, que la Constitución dice que el presidente de la República será ecuatoriano por nacimiento. Por el amor de Dios, tengan la gentileza de abrir la Constitución y no repetir cualquier babosada. Perdón que lo diga de esta manera, pero entienden. Artículo 7 de la Constitución. Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento. 1, las personas nacidas en el Ecuador. 2, las personas nacidas en el extranjero, de madre o padre nacidos en el Ecuador, y sus descendientes hasta el 3er grado de consanguinidad. 3, las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia de las zonas de frontera. Quédense con el numeral 2. Para que no compren el humo que están vendiendo algunos que lamentablemente creo que el internet lo utilizan solamente para abrir el Facebook, ¿ya? O para abrir el YouTube, como dicen algunos, el YouTube. Y no investigan. Para esto también sirve el internet. Entonces, para que no compren humo de esa gente que lo que hace es decir cualquier tontería, revisen el artículo 7 de la Constitución. Les puede caer muy mal el señor Noboa. Aquí podemos criticarle al señor Noboa como lo hice el día viernes, por la tontería que dijo el señor Noboa respecto de que a las mujeres ya no hay que darles plata, sino en bonos, digamos en papeles, el bono por maternidad, en papeles, para que no se embaracen. De tamaña tontería, tamaña tontería. Pero así como se critica con argumentos, también hay que decir las cosas como son. Entonces me parece tan ridículo que alguna gente caiga en el plano de cuestionar el hecho de que el señor Noboa supuestamente no puede ser candidato porque no nació en el Ecuador. El señor Noboa puede ser candidato a la presidencia y puede ser presidente. Y no está infringiendo la Constitución. Porque es ecuatoriano por nacimiento, aunque nació en el exterior, porque sus padres son ecuatorianos. Hagan la fineza, la gentileza de abrir la Constitución. ¿Qué han de hacer? Aunque no les guste. El señor Noboa es ecuatoriano por nacimiento, aunque no haya nacido aquí. Aunque su madre, la señora Anabela, sí no haya dado a luz aquí, sino en el exterior. Pero como sus padres son ecuatorianos, él es ecuatoriano por nacimiento. Y no es el primer ecuatoriano que nació en el exterior. No se vayan tan lejos. Sixto Durán Ballén nació en Boston. ¿Era otra constitución? Sí. Pero es el mismo concepto. El mismo concepto. Nació en el exterior, pero de hijo de padre y madre ecuatorianos. Así que no compren humo. Vamos a lo de fondo. Y mañana vamos a comentar los nuevos adobes de la señora Abad, que capaz que hoy se manda algún otro y nos dará mayor material. Mañana vamos a hablar, porque digamos, se ha mandado esto de la dolarización el último fin de semana y hablando del patrón oro, que no sé qué, y no he visto la misma crítica colectiva que se generó cuando el señor Arauz mencionó. Entonces, así como en este espacio criticamos al señor Arauz en su momento, mañana también haremos lo mismo con la señora Abad. Así de simple. ¿Por qué se meten con el dólar? Necios. 7:12 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.